Ya ha pasado un año desde la salida de Secret of the Mimic, un juego que se podría decir que fue muy especial y de los más esperados, aunque nadie me va a negar que también trajo polémicas, y una de estas polémicas que causó muchos problemas, fue en el lore de FNAF y a la vez afectando a los libros, volviendo a un debate antiguo, si los libros son canon o no, y de eso vamos a hablar hoy, así que pónganse cómodos, traigan algo para comer, porque sin nada más que decir comencemos. Pero ¿por qué surgió esta polémica dentro de Secret of the Mimic respecto al lore? Pues bien, esta es una pregunta bastante fácil de responder. Esto debido a que la historia que se nos cuenta en el juego no es la misma que se nos cuenta en el libro. Tiene varias diferencias claves, yo diría, y muy importantes. Es por eso que se hizo esa polémica. Pues bien, lo que va a tratar específicamente el video es primero comparar ambas historias del juego y de los libros y hablar un poco respecto a todo el tema que surgió y si están en lo correcto o no, de que si los libros ya no son canon o lo siguen siendo. Empecemos con la historia de Secret of the Mimic. Bien, en este caso compararemos las grandes diferencias que tienen ambas historias, ya que bueno, aunque haga un resumen, va a ser mucho texto y no quiero aburrirlos mucho. En Secret of the Mimic, Edwin y Fiona tendrían a David, y Edwin decidiría crear a The Mimic para que esté con David y sea su amigo. Lamentablemente, cuando David tendría alrededor de 2 años, Fiona moriría en el Falfest en un trágico incendio. Tiempo después Edwin descubriría una frecuencia de radio y en la cual al parecer estaba Fiona. Este usaría a The Mimic para poner la frecuencia de Fiona en M1, y gracias a esto es que actuaría como Fiona, pero tiempo después moriría David, el cual no sabemos cómo murió, pero parece ser que fue en el parque que Edwin le construyó, dejando a Edwin destrozado, pero se le ocurriría una idea, traer a David de vuelta a la vida como lo hizo con Fiona. Este crearía una computadora gigante y traspasaría a Fiona a esa computadora, y usaría a The Mimic como cuerpo para David. Por alguna razón este no podría hacerlo, frustrándose y empezaría a golpear a The Mimic. Tiempo después ocurriría una explosión en su oficina, y al parecer Edwin quedaría herido. A lo que The Mimic se iría dejándolo morir. Ahora en el libro las cosas son diferentes, Fiona moriría en el parto. David moriría siendo atropellado por un auto. Edwin nunca usó a The Mimic para traer de vuelta a Fiona y a David. Mientras que en el juego nada más, hay un endoesqueleto y el programa, la cual sería Fiona. En los juegos son 2 endoesqueletos y un programa. Edwin nunca le construyó piernas a The Mimic a diferencia del juego donde este sí tiene. Y murió años después, para ser más específico antes que Security Breach. Evidentemente hay más diferencias, pero no quiero enrollarme mucho en este tema, pero estas serían las principales diferencias entre juego y libro. Y es por eso que se armó esta polémica respecto al lore, pero seguro muchos dirán que simplemente la historia cambió, o sea que Scott cambió el lore de Edwin y Mimic. Eso podría tener sentido, sin embargo pasa algo curioso, y es que Scott nunca ha cambiado el lore de una manera tan brusca, además que Steelwool dijo: si has leído los libros, no conoces toda la historia. O sea que de alguna forma la historia de Secret of the Mimic y la historia de los libros sí son canon, aunque es debatible ya que sus historias son tan diferentes, y esto afectó a los demás libros, ya que algunas personas empezaron a decir que las demás historias de los Tales from the Pizzaplex ya no son canon o incluso los Fazbear Friars. En mi opinión, decir que los demás libros no son canon es absurdo, ya que no tiene sentido que solo porque supuestamente la historia de Mimic ya no sea canon, ya ningún libro de Tales from the Pizzaplex sea canon, y es aún más absurdo decir que los Fazbear Friars tampoco lo son. Ojo, si dijeran que solo la historia de Mimic ya no es canon, pues está bien, eso ya no lo es, pero decir que los otros libros ya no lo son me parece ridículo. Pero entonces, ¿son canon o no? Pues qué tal si les dijera que hay una teoría que podría explicar todo esto, una teoría que puede hacer que ambas historias sean canon. Hablo de la teoría de la simulación. Esta teoría nos explica que todo lo que pasa en Secret of the Mimic pues, es una simulación creada por el propio Edwin, gracias al Storyteller, la cual es una IA que usa el programa de Mimic 1, el Storyteller como su nombre indica crea historias, también está conectado al Pizzaplex y a los animatrónicos. En el libro Edwin va todos los días a escondidas ahí, nunca se nos menciona qué hace, pero la teoría nos explica que lo que hacía Edwin era una simulación de los sucesos que ocurrieron en el pasado y eso es
lo que vemos en Secret of the Mimic, aunque como dije antes Edwin moriría a manos del que en ese momento era el director de Fazbear Entertainment y nunca pudo terminar lo que había empezado, y la simulación quedaría en bucle. Esto lo sabemos gracias a notas que dejan los empleados y Fiona, diciendo que tienen déjà vus de cosas, como si ya lo hubieran hecho antes. En conclusión, todo el tema que se armó respecto a esta polémica, fue un poco absurdo pero tiene sentido. Digo, antes de la salida de Secret of the Mimic el lore era bastante conciso, hasta ese momento el lore que se armó había durado bastante tiempo, y claro, después que salió Secret of the Mimic cambió absolutamente todo, desde la historia de Mimic y Edwin, afectando la canonicidad de los demás libros, incluso hasta afectando a Henry y Liam, así que tiene sentido todo el caos que se armó. Y hablando respecto a la teoría de la simulación, pues la verdad es que me gusta mucho, ya que hace que la historia del juego y el libro sean canon a la vez, y evidentemente no hay una respuesta oficial a todo esto. Digo, es FNAF que se pueden esperar, aunque si les soy sincero, para mí tal vez en el próximo juego tal vez y solo tal vez se nos revele algo de esto. Pero en fin, eso fue todo por el día de hoy, espero que les haya gustado el video. Sé que es un poco tarde hablar de este tema, pero quería aprovechar el aniversario del juego así que decidí hacer este video, pero bueno, no tengo mucho más que decir, así que nos vemos animatronics, bye.